Buenas tardes, buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Estoy haciendo extensivo el posteo sobre la activación de las semillas para que quede bien en claro, porque muchas veces seguramente lo habrán escuchado nombrar, algunos lo practicarán, otros no, y bueno, algunos sabrán por qué y otros no tendrán idea, así que bueno, acá voy a sacar un poco de dudas y que quede bien en claro para que todo sea mucho más fácil de hacer y de aplicar. Bueno, quería aclarar primero que cualquier semilla que nosotros incorporemos, ya sean legumbres, cereales, frutos secos o semillas de girasol, sésamo, todo hay que primero lavarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las semillas están sucias, ¿sí? Nosotros no sabemos de dónde vienen esas semillas. Entonces, en el proceso de lavado es sumamente importante hacerlo durante más o menos 20 minutos, dejando las semillas remojadas con agua. Puede ser con bicarbonato de sodio o con agua oxigenada de uso alimenticio. No es el agua oxigenada normal, ¿sí? Es un agua oxigenada que tiene un grado menor y no se consigue en cualquier lado, pero bueno, si no se dispone de esa agua oxigenada, podemos usar bicarbonato de sodio, ¿sí? Eso primero. Y segundo, ¿qué es la activación? Como bien lo puse en el posteo, la activación no es más que otra cosa que un remojo, ¿sí? O sea, es algo tan simple como un remojo. Entonces, ¿por qué se llama activación? En realidad se llama activación porque las semillas, estando así en seco, están en un estado latente, están como dormidas, ¿sí? Entonces, al estar dormidas, nosotros necesitamos que se despierten para que esa semilla posteriormente se convierta en planta, ¿sí? Y una forma de hacerlo, o la forma que hay que hacer, es mojándolas, ¿sí? Poniéndolas en agua. Sabemos que la vida es agua. Entonces, si nosotros ponemos las semillas en el agua, empiezan a ocurrir una serie de procesos que ayudan en todo este proceso de activación o de despertar de la semilla, ¿sí? Entre tantos procesos ocurren 4 cosas importantes. Una de ellas, de las cosas importantes que ocurre, es la inactivación de los antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que están en forma normal en las semillas a modo de mecanismo de defensa porque de sus depredadores. Las semillas se cubren de sus depredadores. Pero cuando el ser humano consume esas semillas, ¿sí? Estamos consumiendo esos antinutrientes y a nosotros nos perjudica porque actúan como antinutrientes, como bien lo dice la palabra. Secuestran a nuestros nutrientes, ya sean vitaminas, minerales o proteínas también, ¿sí? Entonces, hacen que los nutrientes nuestros no los podamos absorber. Entonces, es muy importante que la activación elimine estos antinutrientes. Una parte de antinutrientes se puede eliminar en el proceso de lavado, pero en realidad la mayoría se elimina en el proceso de activación o de remojo, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa es que se predigieren ciertos nutrientes, entonces es una forma mucho más fácil de digerir. Si yo, por ejemplo, hagan la prueba, utilizo una nuez, compro una nuez, la como así nomás, y la misma nuez la activo durante toda la noche, al otro día la consumo, la forma en como yo la pueda digerir es mucho mejor, porque hay una predigestión de nutrientes, entonces yo la digiero mejor y la asimilo mejor, ¿sí? Segunda cosa. Tercera cosa es que se aumentan muchos nutrientes, por ejemplo, enzimas y vitaminas. Vamos a considerar que cualquier semilla que nosotros pongamos empieza como un proceso de crecimiento, ¿sí? Empieza como a movilizarse todo. Entonces muchas cosas que se empiezan a duplicar porque la semilla tiene que empezar a crecer. Si yo esa semilla la planto para que salga una planta, la semilla tiene que crecer y por lo tanto hay mucho revuelo y por lo tanto se multiplican muchísimos nutrientes, ¿sí? Y cuarta cosa es que se eliminan hongos y micotoxinas, ¿sí? Esto es fundamental. Una parte de lo que no se pudo eliminar en el proceso de lavado, porque o no llegué o no se eliminó, se termina de eliminar en el proceso de activación o de remojo, ¿sí? Entonces es muy importante porque estos hongos y micotoxinas, por supuesto, no los debemos consumir. Es sumamente importante tener en cuenta que la activación o remojo, esa agua yo la tengo que tirar, ¿sí? No la tengo que consumir. El agua de remojo, el agua de activación no se consume, ¿sí? Así que muy en claro esto, lo tiramos a las plantas, lo tiramos donde sea, pero no se consume, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado quería decirles que sea cual sea el uso que yo le voy a dar, o sea, yo tengo que activar siempre, ya sea que yo la semilla la active, la remoje, vamos a hablar de remojo así no se confunden, yo sé que la remoje para consumirla
así nomás, por ejemplo una nuez, una almendra, ya sea que yo la remoje para hacer alguna pastita, cualquiera, ya sea un girasol, un sésamo, ya sea que yo la remoje para después germinar o brotar, ¿sí? Por ejemplo alguna alfalfa, algún fenogreco, o ya sea que yo la remoje para después hacer un pasto, por ejemplo una hoja, que sería por ejemplo el pasto de trigo, ¿sí? En todos los casos es necesario lavar la semilla y activarla o remojarla, ¿sí? Esto quiero que les quede bien en claro, fundamental. No importa el proceso que yo use después con la semilla. Así sea que yo remoje un arroz y después lo hierva, lo remojo, lo lavo, lo remojo y lo cocino, ¿sí? Así sea que lo cocine igual, ¿sí? Es mucha la diferencia, se descubrió mucho la diferencia en cómo quedan las semillas entre los nutrientes sin remojar y con remojar, ¿sí? Bien, otra cosa que les quería aclarar es el tema de que a esas semillas, cuando yo las remojo, las puedo usar inmediatamente o puedo tenerlas unos días en la heladera, si no son eternas, o si tengo el beneficio de disponer de un deshidratador de alimentos, puedo activar o activar en cantidad. Entonces yo puedo activar mucha cantidad y después las deshidrato y me quedan listas para consumir, ¿sí? O activar la cantidad que voy a consumir y no secarla, ¿sí? También hay técnicas de deshidratación que serían con el horno, pero ojo, muy bajo y con la puerta semiabierta para que el calor no me termine tostando las semillas. Vamos a tener en cuenta siempre que cuando la temperatura excede los 42-45 grados centígrados, que es poco, las enzimas se mueren. Todo lo que es muchos enzimas son proteínas de las semillas, son sustancias fundamentales para el ser humano. Entonces, si yo caliento esa semilla o la cocino, se pierde. Entonces, si yo una nuez la tuesto, voy a perder esas enzimas y se van a terminar muriendo. Entonces, siempre considerar si voy a deshidratar con el horno abierto, temperatura muy baja. Y si no, hay técnicas de deshidratación con deshidratadores solares que pueden buscar y hacer alguna, o en alguna estufa que puedan tener y puedan ponerlo arriba de una estufa y se vaya generando esa deshidratación. Y si no se quieren arriesgar en hacer en tanta cantidad, por miedo que se les echen a perder, hagan la cantidad que vayan a consumir, ¿sí? Bien, y otra cosa que les quería consultar, decir, que me consultan, me lo han preguntado varias veces, es el tema de las frutas y las verduras deshidratadas y las algas, ¿sí? Las frutas, las verduras y las algas no tienen antinutrientes porque en realidad no son semillas, ¿sí? Son frutas, verduras o algas, que en realidad son las verduras del mar, deshidratadas. Simplemente es eso. ¿Es necesario activarla? Depende para qué lo voy a usar. Normalmente uno las remoja porque si yo quiero hacer, por ejemplo, un dulce de dátiles o, por ejemplo, la receta de los bomboncitos que puse el otro día, necesariamente las tengo que remojar para que se ablanden y yo pueda hacer una pastita, ¿sí? O en el caso de las pasas de uva, si quiero hacer una pastita, o un tomate deshidratado si quiero hacer una pastita con tomate deshidratado, o las algas, según qué alga, hay algas que necesitan un remojo porque son un poquito más duras, como las kombu, no necesariamente las nori, que las espolvoreo y son tipo en escama, pero en este caso yo si las remojo, el agua no pasa nada si me la tomo, ¿sí? Porque no tienen antinutrientes. Entonces, ¿es necesario? No. Si quiero remojarlas para algo en especial, según lo que quiera preparar, sí, podés hacerlo y podés tomar el agua de remojo. Así que bueno, espero que les haya servido, que les quede bien en claro que la activación no es más que un remojo, que es sumamente necesaria y si un día no llegué no pasa nada, pero que no sea mi hábito, ¿sí? Mi hábito tiene que ser el remojo, el lavado y el remojo. Si no llegué porque bueno, se me olvidé, bueno, no la remojes, pero que no sea mi hábito, ¿sí? Que mi hábito sea el remojo. ¿Estamos? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.